instituyó la Liga de Segunda División Nacional, que había 8 grupos. A nosotros Eso fue en el 80-81. 181. 181, exactamente. Implanta la Segunda División Nacional. Exactamente. Y nosotros por derecho. Nosotros por derecho estábamos allí y otros pocos de equipos, ¿no? Hubo 8 grupos en toda España. Nosotros estábamos en el grupo sur, que estábamos con la gente de aquí, equipos de Andalucía, y con 2 o 3 equipos de Extremadura. Los equipos, estaba Maristas de Málaga, Petrel de Alicante. No, eso fue el año que subimos. No, pero eso fue en los de campeones de grupo, pero yo digo en el grupo. Ah, bueno, en el grupo, vale. Estábamos por aquí, gente de por aquí, de Andalucía, Andalucía, pero no de Andalucía Oriental, porque Marisa estaba en otro grupo. Claro, en el otro grupo. Andalucía la dividieron en 2. Andalucía Occidental y a nosotros nos metieron con la parte de Andalucía Occidental y Extremadura. Nosotros quedamos campeones de grupo sin haber perdido ningún partido, solamente se empató un partido en Plasencia, era el último partido, y eso daba, no jugábamos nada. Hacer campeones de grupo daba derecho a hacer. Hicieron en Getafe. Sí, el día 23, 24, 25 y 26 de abril del 81 en Getafe. En Getafe jugamos lo que fue la final la final, el campeonato de España de Segunda División Nacional. Con 2 grupos, con los 8 campeones de grupo. Exactamente. A nosotros nos encuadraron dentro del grupo estaba con nosotros, estaba BMW Galdar de Canarias, estaba el Maristas Málaga, creo. No. Iba por el otro lado. El de Madrid. El equipo de Madrid. Safa, la Salle de Madrid. La Salle de Madrid. Estaba el Cabo de Santander y nosotros. Y en otro equipo estaba el equipo gallego, el Petrel de Alicante, el Premia de Barcelona. El Maristas de Málaga y Premia de Barcelona. Y uno de Galicia, que no me acuerdo. Sí, el gallego. Y entonces se jugaron 3 partidos seguidos y los campeones del grupo jugaban la final domingo. Jugamos 23, 24 y 25 del grupo, quedamos campeones del grupo, ganamos 2 partidos, empatamos 1 y jugamos la final contra el Premia de Mar, y además ya lo había pronosticado Juan Castro, el lindo. Decía, cuando íbamos para allá, paramos en La Mancha a tomar café y esas cosas, y dice, por la final vamos a jugar entre Premia de Mar y nosotros, que somos los únicos equipos que han quedado imbatidos en las ligas. No se equivocó. Y no se equivocó. Jugamos la final contra Premia de Mar y ganamos. La ganamos en la prórroga. Pero yo ahí te quiero hacer un inciso, porque yo fui protagonista desgraciado de ese equipo, de ese partido, ¿no? E incluso me comentaste, pues yo solo desconocía, que tú desde la grada dijeron, no, ese que se han llevado en la ambulancia está inválido, se ha quedado inválido, ¿no? Sí, pues sí, eso fue una jugada. Creo que era la segunda parte ya. Porque el partido fue un partido muy complicado. Muy complicado y muy igualado. Uno arriba, abajo. Sí. Y entonces a Paco, verdad que le hicieron, una entrada que lo levantaron para arriba, como hace más de eso, no sé, me acuerdo quién. Entonces que lo levantaron para arriba y cayó de espalda en el suelo. Me pegué contra el poste de la portería. En un contraataque me empujaron. En un contraataque sacó. Entonces, pues se lo tuvieron que llevar en una ambulancia, y allí yo estaba en la grada, porque a mí me gustaba ponerme en la grada, y entró uno que yo sería algo, lo que sea, médico, sería médico el hombre, lo que sea, y cuando volvió para atrás, volvió diciendo que tenía un problema en la columna y que seguramente se quedaría inválido, ¿no? Eso pues. Yo me acuerdo, mira, efectivamente, yo no podía mover de cintura para abajo, yo no podía mover las piernas, yo estaba asustado, me asusté bastante. Pero también se asustaron todos los compañeros, yo vi chicos llorando, José, mucha gente allí, me evacuaron, me llevaron en ambulancia, y fíjate por dónde el doctor Guillén, que entonces era de los servicios médicos del Atlético de Madrid, fue el que me trató y me vio, ¿no? Entonces allí me hicieron cosas y tal, y descartaron que era la lesión tan grave como esa. Y nosotros nos quedamos allí, toda la gente. No, pero hubo una conjura en el vestuario, una conjura de los jugadores, que esto tiene que salir adelante, y eso salió adelante. Sí. Eso salió adelante. Que se jugó, fue un partido muy volado, al final nos pusimos por 2 goles por delante. Sí. Ellos tuvieron un incidente que fue un poco antideportivo, coño, tirar un balón en un contraataque, le tiraron un balón a Curro para que
y después y Curro saltó el balón, siguió con el suyo y marcó, y después querían los de Premia de Mar, querían que se anulara porque había 2 balones en el campo, que le dijo el árbitro, claro, si le habéis echado vosotros con él, no va a haber 2 balones en el campo. Y después a ese le echaron una buena sanción, al que tiró el balón al campo le echó una buena sanción. Después de haberme lesionado a mí como me lesionaron, ¿eh? Y allí pues al final pues tuvimos suerte, nos pusimos 2 goles arriba. El partido aquel lo jugó. ¿Te acuerdas que traían un tío que lo trajeron en avión expresamente para jugar contra nosotros? Sí, por lo visto. Jugaba en el Barcelona. Un tío que trajeron el premio de Mar que no podía venir antes y nosotros creíamos que iba a hacer. Nosotros recordábamos aquel caso de Andrés Rivera y decimos, esto va a ser lo mismo, a ver. Pero Rafa Villalba le dijo al chico, tú te pegas a él como una lapa y que no haga nada. Y que no haga nada. Tú no hagas nada tampoco, pero que él no haga nada. Que no haga nada. Y efectivamente lo anuló por completo. Nosotros no supimos si era bueno o malo, porque que no se le vio. Y yo supongo que tampoco sería tan bueno, porque si hubiera sido bueno, a lo mejor tan bueno se hubiera escapado alguna vez. Y al final, pues, el partido aquel, pues, Curro marcó sus goles de penalti, Curro era el que tiraba todos los penaltis y había fallado un penalti en cada partido. En esa final no falló ninguno. Y en esa final no falló ningún penalti, se pitaban muchos penaltis, se pitaban 7 o 8 penaltis por partido, porque había unas defensas muy fuertes y los árbitros aplicaban bien el reglamento. Y Curro en aquel partido decía, va a fallar uno, verás tú. Y al final, y aquel partido no falló ninguno. Y fue muy, vamos, para nosotros fue muy emotivo porque fue terminado el partido y los que estábamos por fuera estábamos casi nada más que Juan Francisco García Ortiz. Juan Francisco García Ortiz y un par de ellos más. Y bueno, y también Gregorio, Félix peluquero. Y Fernando de la estación, que habían ido en el coche de Gregorio a ver la final. Exactamente. Y nos tiramos todos al campo, todos allí muy preocupados porque Escribano no sabíamos lo que le había pasado y además Escribano lo tiene aquí al lado, ¿verdad? Sí, pero pero que las noticias que teníamos eran muy malas, ¿no? E incluso no nos atrevíamos ni a llamar por teléfono a Palma, porque entonces no había móviles ni había esas cosas. Entonces era coger una cabina y llamar por teléfono a los novios que estaban allí esperando a que llamáramos para ver cómo habíamos quedado. Me contaste que llamó Chico. Nadie quería llamar. Sí, porque aquel día, porque todos los días cuando terminamos partidos de noche bastante, y más el partido que jugamos contra Madrid, que jugábamos a las 9, llegamos al hotel casi a la 1 por ahí, y estaba la gente en el bar de los novios esperando a que llamara, y me acuerdo que dijo el hermano de los novios, ¿por cuánto habéis ganado? Y se siente, ¡guau! Dice, mira cómo está esto. Y había un montón de gente, ¿no? Y aquel día, pues nadie queríamos llamar porque se nos iba a notar que estábamos afectados por aquello, ¿no? Y dice el chico, con toda su pachorrilla, con toda la pachorra que tenía el hombre, tranquilo, que yo estoy tranquilo, yo voy a llamar a mi padre y voy a decirle que hemos ganado. Llama a este y le dice, papá, que hemos ganado. Ahí toda la gente esperando, y el follón liado dice, y seguramente le preguntaré al padre, ¿cuándo vamos a volver? Dice, pues no sabemos cuándo vamos a volver porque yo todavía estaba en el hospital. Al Escribano se lo han llevado y no saben si le ha pasado algo grave o no. Me cago en la leche todo. Pero hombre, si no queremos que se enterara a nadie, porque aquí estaba su mujer, su hijo y sus cosas, y no queríamos que se enterara a nadie, total, que pasó aquello y ya pues toda la gente, que aquel día me acuerdo que hubo un problema, porque empezaron a decir la gente que aquí en Palma, que iban a televisar el partido por Teledeporte. En la 2, creo que era. El canal 2, sí. En la UHF, que no es canal 2, y se fue la luz. Toda la gente se queriendo ir a Peñaflor a ver partidos, otro, lo de la sevillana arreglando la luz y después no era eso fue que aquí lo comentaron, igual que lanzaron unos pocos de bulos, porque otra cosa que se comentó por el pueblo fue lo que hizo Gregorio, que empezó a comentar, no le da la vergüenza al Ayuntamiento de Palma, que no tiene ni para comer. Están los chavales comiendo bocadillos porque no tienen dinero ni para pagarse un menú, ¿sabes? Digo. Y cuando llegamos una noche allí al partido, teníamos en la recepción del hotel, teníamos un giro postal que nos había mandado el ayuntamiento de 25.000 pesetas. Digo. Así es. Cosa que tampoco era, hombre, nosotros teníamos, es verdad que teníamos un dinero. En ese momento teníamos dinero para cubrir gastos. Teníamos un dinero que nosotros le decíamos a cada uno, no sé si eran 125, 150 pesetas,
para comer. O cada uno se administraba según quería. Si quería un postre bueno, pues pedía otra cosa que valiera menos cada uno. Que hay otra anécdota también, que es la de Curro, que era el tío que comía más que una lima. Ya. Y había unos postres que se llamaban pijamas, que valían casi 20 euros entonces. Y claro, eso era imposible de cogerlo con la cantidad que había para comer en completo. Pero 20 euros no eran. No, eran 185 por ahí, una cosa así. 20 euros valía el pijama. Claro. Me acuerdo yo. Y el día que llegamos, un día que comimos en un restaurante que se llamaba El Oviedo, que habíamos acordado con ellos porque es el día que terminamos de jugar casi a las 11, allí en Madrid, en Legazpi, con la Salle. en Legazpi, pues fuimos a comer y el Curro, pues no se le ocurrió pedir al hombre nada más que de primero fabada de segundo callo. Así es. Y dice el... Pues si tú te comes esto, yo te pago. Dice el camarero, dice, chacho, ¿tú eres capaz de comerte eso? Dice, bueno, y un pijama, y no me como un pijama de postre porque no hay dinero para eso. Dice, si tú eres capaz de comerte el pijama de postre, yo te lo pago. Total, que se comió la fabada, se comió los callos y le trajo el otro el pijama de postre y se lo comió también. Y dice, si me traes otro también me lo pago. Dice el otro, no hombre, que yo soy nada más que camarero, bastante ya me ha costado hoy, ¿sabes? Y fue, ya te digo, aquello fue una cosa, pues... Bueno, es la primera vez que se espectacular. Somos el primer equipo de España que se queda campeón de España de segunda división nacional. Y ascendemos directamente a primera. Se ascendía a primera 6 equipos de los 8 que habíamos allí, se quedaron fuera el BMW Galdar y el Maristas de Málaga. Y afortunadamente a Paco Escribano no le pasó nada, vino ya todo, hombre, dolorido y esas cosas, pero no le pasó nada de lo que se tenía, y nos habíamos puesto tan en lo malo que no pasó nada. Ya veníamos todos para acá porque no cabíamos en sí de gozo, porque aquello fue, y más sobre todo cuando llegamos aquí a las 12:30, a la 1 de la noche, el follón de gente que había, y estaba las plazas del ayuntamiento llenitas de gente. Digo. Que hay fotografías por ahí. Por ahí hay fotos que hizo Rueda de toda la gente allí esperándonos, y bueno, y porque llegamos a esa hora, que decían que a las 10:30, a las 11 había hasta como el doble más, pero ya se había ido mucha gente, y aquello fue un hito porque quedamos campeones. Somos el primer equipo de España que gana la primera, somos campeones de España de segunda división nacional. La primera vez que se instaura esa liga. Y además ya digo, en aquello, eso se completó lo que yo he llamado en los programas de la radio la década prodigiosa, porque es que pasamos de ser un equipo de juveniles, de nenes con 17 años por ahí, autogestionados, autofinanciados. 3 años. De 3 temporadas, llegamos hasta la segunda categoría del balonmano español, que eso era lo máximo que se podía aspirar. Aquel año, pues, evidentemente, para jugar al año siguiente nos dio derecho a jugar en la primera división, que sería lo que es ahora la división de honor B, la segunda categoría del balonmano. La plata, división de honor plata se llama ahora. Pero claro, nos encontramos con un gran problema. Porque al año siguiente, que teníamos que empezar ya a jugar en primera división, no lo hacemos aquí en Palma del Río porque no tenemos una instalación cubierta. Y la Federación Española nos dijo que sin instalación cubierta no se puede jugar en primera. Y nos tuvimos que ir. Efectivamente. A Córdoba. Había que jugar en pabellón cubierto. Entonces, el único pabellón cubierto que había más cercano era Córdoba, el de pabellón del sector sur, que tuvimos que alquilar. Y lo alquilábamos para entrenamiento y para esto, como había gente de Córdoba y gente de Palma, pues íbamos unos días a la semana, íbamos a Córdoba y otros días a la semana venían los de Córdoba aquí. Y se hacían los entrenamientos, aquí no se podía jugar, y ya se empezó, desde que íbamos a jugar las fases de descenso de Getafe, aquí preparamos una recogida de firmas para solicitar un pabellón cubierto en Palma. Por el ascenso a primera división. Por el ascenso, esas cosas. Por el pabellón. Por el pabellón. Y entonces, todo ese número de firmas, que cogimos 4 o 5 mil firmas, yo no sé, un montón de firmas. Se las llevamos a Antonio José Delgado de Jesús, que entonces era parlamentario de la OCDE. Y estuvo viendo el primer partido. Parlamentario en Madrid. Entonces no había más que parlamentario en Madrid. Exactamente. Por la OCDE estaba allí, estuvo en el primer partido hasta el descanso, y se presentó con un hombre del Consejo Superior de Deportes. Le entregamos la firma, le entregamos todo esto, le entregamos el escrito de esto, nos estuvo saludando, nos estuvo dando ánimo, bueno, ya está. Y ellos dieron el primer partido. Pero yo creo que hay que destacar que
fuimos, estas necesidades que nosotros creamos con el ascenso a Primera División y el Campeonato Nacional de España, creamos un acuerdo por parte de todas las fuerzas políticas de aquí que había en Palma del Río, en el ayuntamiento, y todos lucharon y todos remaron en una dirección hasta conseguir el pabellón que se hizo ese verano, y al año siguiente ya jugamos aquí en Palma del Río. Efectivamente. El pabellón era una cosa que el AR se lo había planteado unos pocos de años antes de llegar a esto, ¿no? Porque decíamos, nosotros queremos un pabellón en Palma, un pabellón cubierto. Entonces no había pabellones cubiertos, creo que nada más que en Córdoba, que estaba en Puerto Azul, y en Puente Genil, si acaso. Exactamente. En Puente Genil. No había pabellones cubiertos, entonces no se llevaba como ahora que hay pabellones cubiertos en algunos sitios como que en Palma, hasta 3, no. Entonces no había pabellones cubiertos. Entonces nosotros queríamos un pabellón cubierto en Palma. Y la única forma que había de conseguir un pabellón cubierto era que fuera necesario que jugáramos en Primera División. Nos lo planteamos, nos costó nuestra esa, traímos jugadores de fuera, hubo problemas incluso con jugadores de aquí de Palma, porque claro, ya no estaban a la altura de eso. Se consiguió un magnífico equipo de los mejores jugadores de Córdoba y los mejores jugadores de Palma, que eran de la provincia, aquí, y ya estábamos en Primera División. El primer año no daba tiempo, porque es que eso fue en marzo o abril, sí, no. En abril, y se empezaba la liga en septiembre. Pero ya se empezó a mover lo de esto, todas las fuerzas políticas remaron a favor, las fuerzas políticas importantes, que entonces era la UCD y el PSOE. Aquí gobernaba el PSOE con menos concejales que la UCD. Pero todos, Sí, todos, sí. Incluso la Izquierda Unida, el Partido Comunista, todos. Aquí estaban todos. Apoyaron, Acuérdate que Cabero, que era de Ángel Cabero, apoyó. Era el consejero de deporte y apoyó mucho, y fue el primero y era del Partido Comunista de España. Entonces no había Izquierda Unida, era el Partido Comunista. Y de hecho él fue el que instituyó de darle 400.000 pesetas al ARS y otras 400.000 pesetas al Club de Palma al Atlético Palma de Río de fútbol, porque era impensable que le dieran 400.000 pesetas al AR y no al equipo, aunque ellos tenían mucho menos, no tenían menos gastos, a lo mejor tenían los mismos gastos que nosotros, pero es que ellos cobraban y nosotros no. Claro. Y total, que pusieron todo, y todo el mundo quiso adjudicarse el mérito del pabellón. A nosotros nos daba igual que es justo decir, por lo que estamos diciendo, que fue un acuerdo de todos, pero evidentemente uno que remó mucho en esa dirección fue Antonio José Delgado. Eso es así. Porque estaba en el puesto que estaba cerca del Consejo Superior de Deportes y que era el que pagó en mayor parte de eso. Es verdad que Diputación también libera fondos, es verdad que también el Ayuntamiento de Palma también libera terrenos. O sea, yo creo que fue un tema coral, ¿no? Todo el mundo todo el mundo arrimó a eso, y se consiguió en Palma al año siguiente, en la temporada 82-83. Efectivamente. Se consiguió en cuestión, en un año se hizo el pabellón. Se sacó a la licitación, se licitó, se lo hizo la empresa Copalcro de aquí de Palma, y hicieron el pabellón. Se hizo el pabellón, y faltan el día antes de jugar contra Escalerita, que fue el primer partido, estábamos todavía allí pintando rayas, limpiando, poniendo la red detrás de... Al día siguiente íbamos a jugar el primer partido que se juega, que lo jugamos con un equipo canario bastante fuerte, que era el Escalerita. Pero que perdió con nosotros aquí por 24-20. Sí, 24-20. El primer partido se jugó el día 10 de octubre del año 82. Se jugó el primer partido. Aquello el pabellón cubierto se puso a reventar, porque yo creo que no había nunca más gente metida allí, gente en la escalera de las gradas apelotonadas de esto, detrás de la portería, cuando está Barbá en las redes, allí de llenito de gente, detrás de las gradas lo mismo. Y vamos, que tú veías venir, cuando yo estaba en la taquilla y estábamos esperando que viniera, y cuando la gente iba todo andando allí al pabellón, allí al pandero, y se veía venir un de esos que parecía aquello una romería de gente, y se vendieron eso, unas 1.500 entradas, contando también se habían vendido muchos carnés. Los carnés. Entre los carnés y las entradas que vendieron, calculamos unas 1.500 personas que pagaron, ¿no? Ese año, corrígeme si me equivoco, porque igual la memoria me falla, ¿no? Pero ese año fue el año que jugamos en primera y nos quedamos a un punto solo de poder jugar la fase de ascenso, porque los dos primeros pasaban directamente y los dos segundos, o sea, el tercero y el cuarto de la liga, promocionaban con equipos de división de honor, y nosotros nos quedamos a un punto. Nosotros quedamos quinto, entonces. Quedamos quinto,
pero porque hubo una historia, porque el último partido que se jugó aquí en Palma, con el empate o la victoria, hubiésemos sido quinto. O sea, hubiésemos sido cuarto y hubiésemos ganado el derecho a jugar la fase de promoción. No lo recuerdo yo más. Pero nos anularon el gol. Hubo un contraataque. Bueno, nos marcaron un gol jugando contra un equipo. No me acuerdo exactamente qué equipo. Igual ahora me acuerdo lo que sea, ¿no? Entonces, hicimos un saque rápido de centro y el árbitro no lo anuló. Vamos, marqué yo ese gol. Es que yo me acuerdo perfectamente y se lió una traca porque el árbitro dice que a nosotros no hubiésemos supuesto jugar la fase de promoción a División de Honor por derecho, porque ese año le ganamos al que quedó campeón, que ya era campeón, coño, fue contra un equipo de Las Palmas. Estaba Felo, donde estaba un equipazo. Y vinieron aquí y perdieron con nosotros. Las Palmas tenía el BMW, el equipo de Galdar y el equipo de Las Palmas, que quedaron campeones y ya eran, porque quedaron los primeros que eran directamente equipos de División de Honor. Vinieron aquí y perdieron con nosotros. Y yo decía, aquí se consiguieron muy buenos resultados. Hombre, en el pabellón, porque además es que estaba. Aquello era una olla de presión. Aquello era una olla de presión. El último partido, yo sí me acuerdo que el último partido de la liga lo jugamos en Cartagena, que fui yo. Contra el Cartagena, que ganamos allí. Que ese fue el último partido de la liga aquella. Y esa liga fue la que más. Pero ese fue el partido último de fuera, porque el último partido. Sí, el último de fuera. Es que nos anuló ese gol, si nos lo hubiera dado, pues ya ves tú lo que hubiera sido. Yo es que los partidos de aquí tenía. Yo, a pesar de tener de sacar yo mi carnet y esas cosas, pues yo estaba siempre en la taquilla. Y en la taquilla, pues yo el partido no lo veía. Hombre. Porque cuando terminaba de vender entrada, que era casi la primera parte por ahí, me ponía a hacer las cuentas y esas cosas, y después yo también soy muy nervioso y los partidos, pues, yo escuchaba cuando marcaba un gol el equipo de Palma, porque toda la gente, y cuando pitaba pipi, que era gol, y no, la gente decía eso y decía, ya no ha marcado otro. Y yo de partidos de Palma aquí, yo no vi los partidos de Palma no veía casi ninguno, y se veía poco, veía algo. Después, yo sí recuerdo un partido de Vicente, que hizo un partidazo aquel día. Sientes que era muy buen partido. Y muy buen portero. Aquí le decían el Quijote. Porque era alto y muy alto, con barba. Y aquel partido lo sacaron a hombro. No lo recuerdo. No recuerdo con quién era. Si era contra la Universidad de Granada o contra algo así. Y aquel partido lo sacaron a hombro porque es que además era muy emotivo, porque era un tío cuando paraba uno salía a darle besos al balón y esas cosas así, y era un hombre. Conectaba muy bien con la grada, además era muy buen compañero. Y digo era porque desgraciadamente los dos porteros que teníamos entonces han fallecido. Cada vez somos menos, es que eso es una realidad. Evidentemente. Cada vez somos menos, ¿no? Es que tiene que ser lógico, porque más no vamos a hacer. No, pero los dos porteros precisamente, Joaquín Gómez y Vicente, han fallecido ya. Aparte de otros jugadores de Chico, Manolo, el Garchu. Aparte de que tenemos un montón de jugadores ya, de gente que ya ha muerto, ¿no? Porque es que por el club ha pasado muchísima gente al cabo del año, al cabo de los 50 años, por el club ha pasado y claro, evidentemente pues se van quedando gente en el camino. Al año siguiente, me ficha Puente Genil y soy el primer jugador que se va, porque es ahí ya cuando ya, diríamos, se cierra ese ciclo que hemos llamado de la década prodigiosa. Pero claro, tú imagínate, yo no cobraba un duro, llega aquí un equipo como Puente Genil donde me dan un dineral y claro, y eso pues supuso el que yo me fuera. Al año siguiente se fue Paco Ruz y claro, y desde entonces pues bueno, ha habido muchos jugadores de aquí foráneos que se han ido y han hecho carreras muy importantes, ¿no? De Palma jugaba por ahí fuera el Almenara, Dublino también. Pero vamos, aparte, tú fuiste el primero que te fuiste por tema económico. Por tema económico, pero por tema económico no fuimos mucha más gente, porque se fue Paco Rúa al año siguiente, entonces ya la directiva se planteó de que había que pagarle, aunque fuera es el momento en el que la directiva se plantea seriamente o pagar a jugadores o se van o no pagar. Entonces nosotros los dineros, que entonces eran 3,5 millones más o menos de presupuesto, sin contar con pagarle a los jugadores, que el único que cobraba era Rafael Villalba, que recuerdo que cobraba 10.000 pesetas al mes. Y entonces eran dinero, ¿eh? Bueno, pero
para y, la categoría hombre, que tenía y el Villalba de presupuesto que entrenador. teníamos de 3 millones de pesetas eran dineros para entonces. Pero claro, pero es que los 3 millones y medio de pesetas entraban todas las categorías, el Exactamente. equipo de baloncesto, todas las categorías infantiles, Todo. Y no solamente eso, sino que además los viajes a Canarias. los viajes a Canarias, todas esas cosas. Pues ya se plantea la directiva de que hay que pagar. Habíamos una gente que estábamos a favor de no pagar y quedarnos donde nos tuviéramos que quedar, y otra gente, y mayoritariamente ganaron los que querían pagar, ¿no? Yo particularmente no estaba dispuesto a echar una feria 17 horas seguidas, 18 en cada día de feria para pagarle a alguna gente. Eso, yo no era partidario yo siempre he sido partidario del deporte amateur, y no era entonces yo cogí y abandoné el club. A partir de ahí, yo ya del club, pues sabemos toda la trayectoria que ha tenido, sabemos que pasó una época muy mala, económicamente, deportivamente, después empezó a remontar. Toda la gente se acuerda ya de lo que fue el ascenso a la primera a la división de Honor B, a la Zobal, esas cosas, pero eso ya es otra época en la cual yo, como no he estado, pues no puedo hablar de ella. Porque ya, pero yo quiero destacar una cosa, que tú fuiste el primer tesorero del club. Y ya te digo, tú llegaste a manejar presupuestos de 3 millones de pesetas. Jamás, bueno, y estuvimos, lo has mencionado ahora mismo, estuvimos trabajando muchas veces los veranos en las casetas de feria, y yo la primera vez que veo 1 millón de pesetas, de billete, un follón de billetes, o sea, ahí hay 1 millón de pesetas, no se perdía ni una peseta, y éramos chavales. Hombre, éramos chavales que en el año 81 los viejos éramos los de 25 años. Hombre, yo tenía, los más mayores teníamos 25 años y éramos los viejos. Y evidentemente procurábamos de que no se perdiera, como pues poniendo medios, con tickets, con los otros, y que no se perdiera. Nosotros en la feria llegamos a ganar en las 2 ferias 1 millón de pesetas. Que de los 3 millones de presupuesto, pues teníamos 1 millón de pesetas de la feria, en el año 81, 82, 83, 1 millón de pesetas de la feria, 400.000 pesetas de la federación, 400.000 pesetas de lo que era el ayuntamiento, era ya 1.800.000, hasta 1 millón, hasta 3 millones y medio faltaba 1.700.000, que era lo que nosotros teníamos que conseguir con las rifas, con bares, con barras, con cualquier cosa. Donde hubiera dinero, allí estaba la gente del AR con una barra. Yo me acuerdo que llegó un día Ángel Cabero y dice: mira, va a venir Quilapayún a cantar campo de fútbol. Quilapayún, es verdad, estaba aquí, me acuerdo yo. ¿Queréis poner una barra? Y dijimos, sí. Pero allí está el hombre que dice, no, el hombre que ya le he hablado yo con él me ha dicho que él no puede atender ni a casi ni a la que tiene él. Montamos una barra en la esquinilla que había por donde estaba la entrada, y allí sacamos, pues eso, sacábamos las 35.000 pesetas, hombre, que ahora parecerá que es poco dinero, pero entonces era muchísimo dinero, y con eso, con otra cosa, con la Navidad, con la rifa de Navidad, lotería, rifas de estas clases, pues conseguíamos el 1.700.000 pesetas que nos faltaba para cubrir aquel de eso. Que con eso se pagaba no solamente el equipo de primera división, se pagaba había de ping-pong que le llevaba Franco, había baloncesto. Aquel año hubo baloncesto, el año 81, 82, hubo atletismo también ha habido. Pero bueno, las secciones que había eran las todos los equipos infantiles, esas cosas, hacíamos escuelas por los colegios formábamos equipos de eso. Y yo ya hasta ahí, yo te digo, yo puedo hablar, ya después el club pues ha tenido muchos mejores resultados, pero yo siempre digo que aquellas fueron las décadas prodigiosas, porque en 10 años se consiguió 3 pasar de un juveniles, que no sabíamos jugar a balonmano, a tener un equipo en división, que ni sabíamos las reglas, tío. en segunda categoría nacional, y jugando y llevando el nombre de Palma por toda España. Mira, estamos terminando, Pepe. Las cosas, a mí me encanta esto, yo me tiraría aquí contigo hablando, yo qué sé, ¿no? ¿Tú crees que el 50 aniversario, que hace 2 años que se ha celebrado, ¿tú crees que se ha celebrado adecuadamente de acuerdo a la importancia que esta fecha tiene? Y te digo lo siguiente. Tú sabes que yo he dejado la práctica activa como entrenador, o balonmano lo dejé antes. No hay un club que tenga 50 años seguidos ininterrumpido. Ya son 52. Bueno, ya son 52, entonces, efectivamente. Bueno, entonces, yo para empezar te digo, directamente, el 50 aniversario, la junta directiva actual del ARS, bueno, la que hace 2 años, no sé si sigue siendo la misma o no,
no tuvo ningún interés en resaltarlo. Cosa que a los que... Porque hubo intentos por parte de algunos veteranos. Los que formamos parte de aquellos inicios, aparentemente me dolió mucho, ¿no? Porque es que yo no sé a cuento de qué no se celebra un 50 aniversario. El 50 aniversario no se celebra todos los días en un club. Y es un club que lleva ya 52 años con el mismo nombre. Que es más, no hay ningún club en Andalucía que lleve 52 temporadas. Ni en España, Pepe. Ni siquiera el Barcelona, con el mismo nombre, que lo gana todo ahora. Ni siquiera el Barcelona. Con el mismo nombre, ¿no? Y no tuvieron ningún interés en destacar nada. Ellos hicieron una cosita para la prensa, para los Yo quiero destacar que no se dice con ánimo de ofender a nadie, pero hombre, también es cierto que hay gente de esa, que estamos todavía ahí, y que nos sentimos un poco como ninguneados, ¿no? No, nos sentimos no valorados en lo más mínimo, que ellos no han llegado al balonmano a un club que han empezado ellos, es que lo empezamos nosotros. Y además, yo creo que en cualquier club tú has visto que cuando se celebra un 50 aniversario llevan a toda la gente que no ha muerto, que es que desgraciadamente había ya 3 personas que habían muerto para entonces, del equipo aquel. Así es. Y yo no creo, vamos, si esperan a ese 85 aniversario, yo creo que no estarán ni yo tampoco. Van a contar muy poco. Yo creo que no van a contar con nadie si esperan a 75 aniversario. Y la verdad es que no creo que hubiera supuesto mucho hacer porque yo recuerdo cuando se hizo el 25 aniversario, que se hizo el 27 o el 28 años de eso, 25 aniversario, que vino Sebastián, que estaba, y repartieron una medalla y esas cosas, que la comida que hicimos en el Hotel Castillo la pagamos nosotros particularmente. Ahí estaba yo también. Nos costó 2.000 y pico pesetas cada uno, la pagamos. Y cosas que ahora tampoco nos hubiera importado, pero es que no han tenido ni... Yo creo que es que había un interés muy especial en que no se celebrara, precisamente. Esa es mi opinión, que no que digo yo que sea, pero que ellos no demostraron ningún interés. Es más, yo a principios de año dije en mi Facebook que aquel año se iban a cumplir los 50 años del club, que esperamos que tuviera una de esas, y me puso uno hasta septiembre no se cumplen los 50 años, y yo le puse, no, yo lo sé muy bien, porque yo estaba allí. Claro, él no, pero vamos, que sí que es verdad que hasta septiembre no, pero es que yo lo puse en enero para que se fueran preparando lo que iban a hacer, y no lo hicieron. Pues vale, pues si lo van a hacer para los 85, pues ya te digo, con muchos de nosotros no va a contar, seguro. Por lo tanto, ¿tú no crees que se ha valorado suficientemente lo que el Art de Balonmano de Palma de Río ha supuesto y ha aportado al Concierto Nacional de Balonmano? Y ahora te quiero decir una cosa que la gente ignora, pero hay testimonios gráficos de que eso es así. Cuando tú has hablado antes del sector que jugamos en Albacete, nosotros desarrollamos aquí una jugada que nosotros le pusimos el nombre de el salto del tigre. El salto del tigre no es ni más ni menos que un fly. Hoy día en el Concierto Nacional selecciones cualquier sitio. El fly es muy de andar por casa, se hace. Incluso triple fly, de extremo a extremo, y termina el pivot, todo eso. Pero lo que la gente no sabe, ni es consciente, es que el primer equipo en España que hace esa jugada, a nivel táctico y a nivel técnico, somos nosotros. Y somos nosotros. Y me señalo a mí porque yo he estado en esa. Y José Antonio, y Paco Rú, y tal. Y eso, señores, eso es bastante importante. Y sin embargo, pues no se le da. La prensa de Albacete lo destacó. Y es más, le pusieron, creo porque lo preguntaron, el salto del tigre. Y era eso, ¿no? Y ese es el origen de... Por lo tanto, yo creo, y soy de los que opino, y estoy de acuerdo contigo, no sé las razones, ni quiero profundizar, pero efectivamente hay como una especie de, no sé, de querer obviar determinadas cuestiones que creo que tienen que estar presentes. Porque es de justicia, sencillamente, ¿no? Y porque si seguimos así, pues como tú dices, dentro de 50 años tú no vas hasta aquí, yo tampoco, y todos no ni de 25. Hombre, es una pena, ¿no? Hombre, yo siempre digo una cosa, la afición de Palma, hasta el año 84 que yo me fui, fue una afición extraordinaria, porque le sacábamos dinero de todas clases. Había gente que me decía, Pepe, no me expliques nada. ¿Qué quieres? Dime que te tengo que dar, porque es que lo tenía siempre, y era gente siempre los mismos, porque eran los que tienen dinero, claro, que te iba a arrimar. Mira, estamos terminando, además ya me lo están diciendo, ¿no? Y yo no quiero
terminar sin nombrar a una persona que yo creo que ha tenido su importancia, ¿no? Hemos hablado antes de Sebastián Grimón, castellano. Actualmente sigue, es verdad que ya estamos mayor. Me he comprometido, es más, ahora me voy dentro de unos días, me voy a Canarias, voy a ver si puedo verlo, en fin. No es muy mayor, estará deteriorado, pero no es muy mayor. Pero está, sí. Tiene que tener 77 años por ahí. Pero está, sí, es verdad, está... Creo que va a ser la última pregunta antes de cerrar, porque creo que no sería justo no nombrarlo, ¿no? ¿Tú qué me dices de José Antonio Ruiz Almenara? Como jugador de balonmano, como impulsor del club, como presidente, como entrenador y como era la persona. Tú sabes, te voy a contar tú sabes, que está aquí, soy entrenador nacional, con títulos nacionales, no para poder, sino con campeonatos nacionales en mi espalda, unas cuantas. Cuando yo estuve aquí, yo me fui a Marista, estuve en Marista, después de Puente Genil me fui a Marista, subimos a Sobal, entrené allí a equipos, hemos sido campeones de España en varios equipos y he estado yo. Entonces, es curioso que un día yo me ofrezco, yo y José Antonio, que creo que también le falta una asignatura para terminar. Él hizo un año, creo que fue. No, pero le queda una asignatura y si quiere otro día, ahora es largo de explicar, pero sé por qué no la tiene aprobada. En concreto es la didáctica del balonmano, didáctica del balonmano. Bueno, el caso es que nos ofrecemos para entrenar gratuitamente al equipo que nadie quisiera. ¿Y sabe lo que eso nos dice? Al final, yo me cabreo en esa reunión, me voy y digo, tú lo que quieres realmente es que no quieres, porque a todo lo que te decimos, no, es que vaya a cobrar, no, nosotros no queremos dinero, no, es que, no, o sea, entrenar, simplemente para transmitir lo poco que sabemos. Pues se nos dijo que no. Y eso no es de recibo. Eso lo digo aquí, así. No es de recibo, señores. No lo es. No lo es. Entrenar, Lar. Sí. Entrenar a cualquier equipo del Lar. Niños, niñas, chiquitos, más grandes, a cualquiera. Se nos dijo que no. A José Antonio Ruiz Almenara y a Manuel Francisco Escribano Castillo, que soy yo. Se nos dijo que no. Y eso no es de recibo, punto, ya está. Bueno, yo no lo reivindico. Yo ahora a lo mejor ya no quisiera, José Antonio está en otra historia, pero es que es muy doloroso, ¿no? Habiendo sido campeones de España, ascenso, hombre, entonces, esas cosas... Yo eso lo desconozco. Bueno, lo desconoce, pero que eso yo desconozco ya, del balonmano lo desconozco todo desde que me fui aquel año, ¿no? Porque después no he ido ni a verlo. Ya. Pero yo no me quiero salir de esto. Esto es para otro tema de conversación. Y yo sé que esto le va a doler a más de uno y a mí me van a tirar de las orejas, pero que es que me da igual, porque es la verdad, la pura verdad. ¿Qué me dices tú de José Antonio, de nuestro buen amigo José Antonio Ruiz Almenara? Hombre, yo lo que conocí de él, en el balonmano, fue fundamental por varias razones. Primero, como jugador. Después, como se hizo cargo de entrenamiento, ¿no? Del equipo, cuando no sabíamos nada, yo llevaba el equipo de eso. Allí contra el Atlético de Madrid era el entrenador. Otra cosa que quiero reivindicar es la figura de Beatriz, su mujer. De Beatriz García Ortiz, Eso otro día da para cheque. Otra cosa que es que con él y con su familia tuvimos muchas veces 2 coches de cierta entidad, el Mercedes y el otro que tenía su tío, a disposición del club. Hasta que le pegamos un de hecho, el Mercedes un día le pegó un leñazo yendo para eso y con una niebla de Almodóvar y se fastidió de ese, ¿no? Le dimos un dinerillo por eso, pero claro, nosotros no podemos responder tampoco y después, ya te digo, es que hay personas que en un momento dado son muy importantes para una cosa y son importantes en aquel momento. Después no es que sean ni los más importantes ni los más... Pero José fue en varios momentos muy importante. Muy importante. Tanto económico como deportivamente, como entrenador, como todo, ¿no? Fue muy importante por eso, porque nadie podía disponer de 2 coches, nadie podía... Y eso eran 2 coches a disposición del club. Otra persona que también usó el coche muchas veces y decía, yo no puedo ir, pero lo dejo, fue Gregorio, el que estaba en teléfono. Yo os dejo el coche si hace falta, porque, claro, pero coger un coche de alguien que no era tuyo aquello José era casi como fuera nuestro, que tenía el coche del padre y el coche de su tío. Hombre. Era otra cosa también importante. Ahí, hombre, hay gente importante, incluso Antonio García Chávez, que en su momento fue muy detractor de que se hicieran las cosas y fue una persona que fue incluso... No era lógico con unos niños de aquella clase casi enseñar los dientes, pero bueno,
Después fue muy importante en un momento dado, cuando el club estaba a punto de hundirse, lo levantó y fue presidente. Y fue... Sí, pero tú sabes que en esas negociaciones de acercar, porque José Antonio Riomero fue el factotum de que Antonio García Chávez entrara en el club. Entonces, yo ya no sé por qué no estaba. Sí, yo lo he hablado muchas veces con José y lo hemos hablado así y ya está. Y yo me parece que fue un acierto, ¿no? Pero yo creo que estas cosas darían para muchas más conversaciones, ¿no? Hombre, esas son cosas que dan para eso, para escribir un libro sobre esa historia del club. Vamos a decir una primicia, ¿no? Yo llevo colaborando contigo estoy escribiendo la historia del ARC. Y tengo que decirlo así porque es lo que ocurre. Gente que ha estado viviéndola en primera página como tú, me estoy encontrando con muchísimas dificultades más. Algunos es que ni quieren saberlo, ni quieren saber absolutamente nada. No, le pides información y no te la dan. Y yo me quedo alucinado con estas cosas, ¿no? Pero tú ya me conoces, me conociste como jugador y ya como persona ya adulta y que ya vengo de vuelta de muchas cosas, ese libro va a salir adelante. Ojalá. Ese va a salir adelante. Y ahí se van a decir las sombras, porque ha habido sombras, pero y las muchas luces, que ha habido muchas luces, ¿no? Y a pesar de que hay, porque yo estoy a pie de obra, pues el libro es fundamental, una recogida sistemática de información que voy haciendo a entrevistas y tal y cual, ¿no? Pero me estoy encontrando con gente que es muy reacia, que se niega. Y bueno, yo paso y ya está. Punto. Yo lo único que digo que yo siempre, lo que he tenido del club, he dado algunas cosas, que diga algunas cosas importantes que después se perdieron. Hombre, importante como puede ser un acta de reunión de aquellas veces que nos reuníamos los salesianos allí en el Cuchitiriaque. No, y con la gente que nos reuníamos esas cosas. Y empezamos a reunirnos, ¿sabes dónde? En el teatro, ¿eh? En el teatro. Sí, pero después era enfrente del teatro un Cuchitiriaque que había más. Sí, exactamente. Sí, y he dado todo lo que tenía de eso. Ya dejé de dar cosas porque la verdad es que después se perdían. Y yo tengo todo lo que tengo y la memoria que pueda tener, que yo me acuerdo de muchas cosas. Otras, te digo, hasta mientras estuve, me enteré de muchas cosas. Hay una cosa que ahora después te la voy a contar que no creo que la sepas mucho. No es fuera de cámara. Fuera de cámara, exactamente. No es para sacarla aquí porque no es muy... Porque, en fin. Pero que conmigo sabe que cuenta todo lo que es, lo que yo sé y lo que yo puedo tener. De hecho, estás trabajando conmigo, me pregunta y te voy diciendo. Pero que yo te digo que a más de ahí no me implico porque yo ya he decidido de retirarme de todo y lo que yo puedo ayudar es apoyo, ¿no? Ya. Bueno, pues llega este momento, Pepe, siempre darte las gracias. Si tienes algo más que añadir, algo que se me haya pasado, algo que consideres importante, este es el momento. Hombre, yo simplemente quería recordar una cosa que no tiene nada que ver con el balonmano, nada de eso, que tiene que ver con lo que hablamos en la primera entrevista, ¿no? De que era creo que era recordar que era junio, por ahí, ¿no? Julio. Mayo, junio, no, porque julio pasó ya... Junio, antes de irte. Que tenía los libros estos que tenía, que se iban a destruir esas cosas. En un buen momento, vuelvo a recordar. Sigo diciendo lo mismo. Me dijiste que vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué... quiero decir que hasta ahora nadie. La única, no es decir nadie, pero los únicos libros que me han pedido ha sido el ayuntamiento, que me ha pedido 5 ejemplares de 5 números de cada ejemplar. ¿Vale? De que tenía 35 libros que me la han comprado para la biblioteca, para tener más fondos de la biblioteca. Eso es lo único que me han pedido. O sea que nadie más se ha interesado por los libros que tienen de fondo. Entonces me han dado más la razón todavía, pensando que hay, no hay mucha gente que le puede... Pepe, nosotros hacemos lo que podemos. Aquí tienes esto, lo estás diciendo, vaya, lo dijimos la otra vez, lo volvemos a decir. Pero quiero que se enteren, porque puede ser que a lo mejor, puede ser no, que nos quedan 2 meses y a primeros de enero se empiezan a destruir libros. Nunca estaré de acuerdo contigo. Y eso es... ¿Ya estamos fuera? Se apaga la cámara. ¿Qué? Que se apaga la cámara. ¿Se apaga la cámara? Se está apagando la cámara. Bueno, entonces ya hacemos las despedidas, ¿no? Claro, al lado de que se apague la cámara. Eso. Pues nada, ya sí que nos lo está diciendo. Lo he hecho. De hecho, fíjate, ¿no? Pues nada, yo darte las gracias porque nos has atendido en tu casa. No hay de qué. Al cámara de sonido que nos riñe y que nos está poniendo
y sobre todo a todos los seguidores del programa Desde mi Atalaya Entre Ríos de Paco Escribano, pues agradecerle por la escucha, el seguimiento y la paciencia, ¿no? Y recordar siempre que todos estos programas se pueden ver en YouTube, Desde mi Atalaya Entre Ríos, @ canal Paco Escribano Castillo. Sean ustedes felices, sean ustedes buenas personas, muchas gracias, y Pepe, ya está, ya corto. Oh, por Dios, buenos días, madre mía. Vale, buenos días. Ya, que sí.